Hola a todos. Hoy es jueves 7 de mayo de 2026 y nuestros queridos amigos Richard Wolff y Michael Hudson están de nuevo con nosotros. Bienvenidos de nuevo, Richard y Michael. Encantado de estar aquí, sí. Sí, déjame empezar por el bloqueo. Tuvimos a Donald Trump intentando de nuevo abrir esta negociación, sobre todo al anunciar el llamado Proyecto Libertad, y dijeron que 2 barcos estadounidenses habían pasado por el estrecho de Hormuz, algo que más tarde supimos que era falso. Ningún barco, ningún petrolero ha pasado por el estrecho de Hormuz. El único petrolero que logró cruzarlo fue uno iraní, que salió y supongo se dirigía a China. Y el otro punto tiene que ver con el tema del bloqueo. Sabemos que la administración Trump pensaba que este bloqueo funcionaría perfectamente para ellos. Esto fue lo que dijo Scott Bassett al respecto hace apenas 2 días. Vamos a poner las cosas en contexto. Creo que los iraníes están empezando a creerse su propia propaganda. Y para que quede claro, el liderazgo está escondido en búnkeres por todo el país. No creo que sepan realmente lo que está pasando. Pero lo que sí está pasando es que están debilitados. Su marina ya no es una marina. Es una banda de piratas. Están intentando bloquear la libertad internacional de navegación en el estrecho de Hormuz y Estados Unidos está abriendo ese paso. Esto es un esfuerzo humanitario. Puedo decirte que hace 2 semanas, durante la semana del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington, se me acercaron numerosos países, algunos de los más pobres, algunos de los más vulnerables, para pedirnos que hiciéramos esto. Porque no se trata solo de energía. También está en juego el transporte de fertilizantes, de alimentos y de gas licuado de petróleo para más de 1,000 millones de personas en la India que lo usan para cocinar. Así que lo que decimos es que los iraníes no tienen el control del estrecho. Nosotros tenemos el control absoluto del estrecho. Hemos bloqueado los barcos que entran o salen de los puertos iraníes. Su economía está en caída libre. Y todo el mundo dice que tienen una gran tolerancia al sufrimiento. Bueno, sus soldados no van a tener mucha tolerancia a no cobrar su sueldo. Aquí dijo una banda de piratas, refiriéndose a la marina iraní. Y esto fue lo que dijo Donald Trump al respecto. Y además de todo lo demás, llegamos allí y tomamos el control del barco. Nos hicimos con la carga, con el petróleo. Es un negocio muy rentable. ¿Quién habría pensado que estaríamos haciendo eso? Somos como piratas, algo así como piratas. Pero no estamos jugando, porque ya sabes, durante 47 años Irán ha estado imponiéndose a todo el mundo. Richard, ¿qué está pasando? ¿Ves algún tipo de estrategia detrás de este bloqueo? Bueno, me hizo gracia su referencia al problema ideológico de los iraníes creyéndose su propia propaganda. Este es un hombre que acaba de decirnos que durante los últimos 47 años el matón global ha sido Irán. Si uno puede creerse eso, quizá la semana que viene nos diga que fue Paraguay, o tal vez algún rincón de Alemania el que controlaba el mundo. ¿En qué mundo vive? Nadie, en su sano juicio, afirmaría que Irán ha sido, durante los últimos 47 años, un matón global. Por favor, si Estados Unidos ha estado activo en todos los continentes, bombardeando, ametrallando, tiene 700 bases militares repartidas por todo el mundo. No somos nosotros el matón. Ellos son los matones. Y creo que eso refleja el hecho de que Michael, tú y yo, aquí intentamos en estas conversaciones entender cuál es la lógica, cuál es el sentido, cuál es la estrategia, hacia dónde va todo esto. Pero en realidad estamos intentando darle sentido a un niño de 4 años jugando en el arenero. Y ese niño de 4 años está aprendiendo cómo se mueven las cosas. Y eso es un aprendizaje muy importante. Pero nosotros estamos en otro nivel. Ya pasamos por eso. Tuvimos nuestras experiencias de arenero hace años. No necesitamos repetirlas.
estamos intentando entender otra cosa y estamos hablando con un niño de 4 años. Es absurdo lo que está pasando aquí. This is silly what's going on here. And you know, if you can't believe Mr. Trump, Y ya sabes, si no puedes creer al señor Trump, y la mayoría de los medios estadounidenses ahora, cada vez que citan al señor Trump, dicen algo como, el señor Trump ha dicho hoy tal cosa, o, en su caso, Scott Bessent, que supuestamente dijo algo. Luego, suele aparecer un párrafo añadido por alguien identificado como verificador de hechos, que le explica al lector que lo que acaba de decir el presidente no es cierto, que en realidad es otra cosa. Y entonces sigues leyendo. Quiero decir, vivimos en un país donde ya se ha normalizado que los medios expliquen qué mentirosos son nuestros líderes. Y se supone que tenemos que escuchar toda esta basura. ¿Y qué? Olvidar que son mentirosos. Así que el señor Bessent dijo, nos detenemos, lo hemos abierto. No, no lo habéis hecho. No lo habéis hecho. we've opened it up. No, you haven't. No, you haven't. It's like the conversation of the last several weeks. Es como toda esa conversación de las últimas semanas sobre las negociaciones. No hay negociaciones. Los iraníes lo señalan y los pakistaníes lo corroboran. No hay negociaciones. Lo que hay es un intermediario. Pakistán parece estar transmitiendo mensajes. Eso pasa a menudo en este tipo de situaciones. Pero todo el mundo sabe que eso no es una negociación. Es el tipo de cosas que haces para intentar llegar a una negociación, pero no lo es. Vaya, parece que hemos vuelto a cuarto de primaria, o que somos niños de 4 años jugando en el arenero a juegos absurdos. Y mira el mercado bursátil. Ayer y hoy, el precio del petróleo se desploma. Bueno, no se desploma del todo, pero baja con fuerza. Eso es pura especulación. Un medio de comunicación, sé cuál es Axios, anuncia estas cosas. Lo hace, aunque critique a Trump, con la esperanza de que quizá esta vez sea verdad. That maybe this time it's true, so he writes it as if it's reasonable. Él lo escribe como si fuera algo razonable. ¿Y qué vamos a ver? Otra oscilación de locura. Veremos mañana que surge algo nuevo y que el precio del petróleo sube otros $10 por barril. Quiero decir, esto es un arreglo absurdo y de verdad creo que no es sostenible. Así que, si me preguntas si eso es lo que quieres que te diga, Nima, sí, creo que tendrán que llegar a algún tipo de acuerdo, porque la situación actual es demasiado peligrosa. Y para darte un ejemplo, uno de los mayores proveedores de alimentos, de productos de gran consumo en Estados Unidos, es un enorme conglomerado que combina la empresa Kraft, K-R-A-F-T, y Heinz, H-E-I-N-S. Cada una de ellas ya era enorme y se unieron. Su director ejecutivo ha publicado esta mañana un comunicado, y eso refuerza claramente algo que Michael nos dijo hace 1 o 2 semanas. Dijo que están bajando los precios de su comida y de sus productos. Tienen una cantidad enorme de productos que han sacado al mercado. Están bajando los precios. Y cuando en la entrevista le preguntaron, ¿por qué están bajando los precios si todo el mundo habla de que viene la inflación? Su respuesta fue, la que mencionó Michael, no con las mismas palabras, pero quiero darle el mérito a Michael, porque no lo dije yo, lo dijo él. Lo que este hombre dijo fue, y cito textualmente, el pueblo estadounidense se está quedando sin dinero y no puede permitirse nuestros productos, así que tenemos que bajar los precios. En otras palabras, lo que está surgiendo de todo este caos, teniendo en cuenta el contexto de la economía estadounidense en general, no es un riesgo inflacionario, sino más bien un riesgo deflacionario. O, para ser más precisos, ambas cosas podrían darse a la vez en nuestra situación. Michael, Bueno, la pregunta que has hecho y que también planteó Richard es, ¿hacia dónde va todo esto? Pues no parece que vaya a ningún sitio, en el sentido de que no hay ningún acuerdo que esté avanzando, no hay ningún cambio en la situación que tenemos desde la semana pasada. Pero las fantasías siguen a toda velocidad. ¿Quién le cree al señor Trump? Pues los mercados de acciones y de bonos, como acaba de señalar Richard. Y ellos tienen mucho más dinero para sostener su fantasía del que tenemos Richard y yo, para lidiar con su credulidad y con la realidad.
No parecen darse cuenta de que toda esa especulación frenética basada en lo que dice Trump no tiene nada que ver con la realidad. Él dice que estamos negociando y que un acuerdo con Irán está cerca. He says we're negotiating and a deal is near with Iran. I believe Iran when it says there's been no negotiation. Yo creo a Irán cuando dice que no ha habido ninguna negociación, porque no puede haber una negociación real con todas las condiciones que ha impuesto Estados Unidos. Por ejemplo, supongamos que sí hubiera una negociación y que Estados Unidos cumpliera las promesas que lleva tiempo anunciando. Vamos a liberar todo el dinero que os hemos retenido durante los últimos 50 años, desde 1979, cuando congelamos vuestras cuentas. Vamos a relajar las sanciones que os hemos impuesto. Podréis volver a crecer. Todo lo que tenéis que hacer es firmar un acuerdo, porque lo que pedimos es bastante sencillo. Tenéis que prometer que no vais a construir una bomba atómica. Y cuando él habla de una bomba atómica, se refiere para empezar a que se tardan unos 3 años en negociar cualquier tipo de acuerdo como el que hizo Obama. En segundo lugar, el acuerdo bajo Obama establecía que el Grupo de Energía Atómica podía entrar, investigar a todos los científicos, decir dónde viven, indicar a los equipos de asesinato israelíes a quién matar, qué universidades volar, qué profesores eliminar, para que Irán no pudiera tener formación en física, energía atómica o cualquier otra cosa. Además, cualquier cosa que Estados Unidos acepte puede decir, bueno, no podemos controlar lo que hace Israel, y entonces Israel hará todo el trabajo sucio, o los mercenarios que Estados Unidos decida utilizar. Y por último, supongamos que hubiera un acuerdo por el cual pudiera reconciliarse de alguna manera con Estados Unidos. Para que todo eso se hiciera oficial, y no fuera solo un acuerdo de palabra, como cuando Estados Unidos prometió no expandir la OTAN hacia el este en 1991, el Congreso tendría que aprobarlo. Y probablemente no haya ninguna posibilidad de que eso cambie, porque Estados Unidos ha extendido el concepto de libre mercado también a la política. Y los políticos, para poder ser elegidos, se ponen prácticamente en subasta. ¿Quién nos va a dar las mayores contribuciones de campaña para representar a Estados Unidos, sus intereses económicos y políticos? Pues los mayores donantes son la industria petrolera, la industria tecnológica, los monopolios y los sionistas. Y, para aumentar aún más el fondo, el Congreso, por ejemplo, entrega miles de millones de dólares a Israel, con el acuerdo de que buena parte de ese dinero se recicle en el lobby israelí dentro de Estados Unidos, para contribuir a las campañas políticas de los mismos políticos que firman ese acuerdo con Israel. Entonces, dado que no se puede hacer cumplir, ¿qué sentido tiene siquiera hablar de supuestos acuerdos que todo el mundo sabe que no se pueden aplicar? Y tú lo has mencionado, imagina lo que va a pasar. Piensa en las próximas 2 semanas. Trump tiene previsto viajar a China y no va a hacer absolutamente nada, porque lo que más quiere es tener algo que atacar, más allá de simplemente bloquear los barcos iraníes que llevan petróleo a China. Hizo el presidente Xi a decir, bueno, no hay nada de lo que hablar, cancelamos el viaje. We're canceling the trip. So what are the American aircraft carriers and the destroyers and all the troops that have been pushed into the Near East going to do for the next 2 weeks? The press is full of reports saying that they're low on food. They're eating scraps for food, that the naval members seem to be in a mutinous condition. And after the 2 weeks are up, then comes all of the hot weather for the summer that is going to really affect the low-lying countries throughout the Persian Gulf area, much more than Iran itself. Being mountainous, it has at least better natural air conditioning than you're going to have from the long, hot summer there. So nothing is really going to happen. So all that we're dealing with is... Así que todo esto de lo que estamos hablando ocurre en una especie de mundo de fantasía donde Estados Unidos sigue bloqueando a Irán.
Y me alegra que hayas mencionado la corrección que hizo el presidente Trump a la declaración de Besant diciendo, bueno, sí, por supuesto que somos piratas. Pues bien, la piratería que está llevando a cabo Estados Unidos al incautar los petroleros iraníes es legalmente un acto de guerra. Así que, por supuesto, la guerra sigue en marcha. Trump está intentando esquivar la letra pequeña de la Ley de Poderes de Guerra, que limita el tiempo durante el cual un presidente puede mantener una guerra. Pero si sigues cometiendo actos de guerra mediante la piratería, sigues en guerra. Y eso va a continuar. Y en algún momento, si lo que dijo Trump es cierto y esas sanciones están realmente dañando a Irán, entonces Irán responderá a ese acto de guerra con una acción contra otros países, probablemente empezando por los Emiratos Árabes Unidos. Han hecho un acuerdo con Arabia Saudí y Kuwait. No vamos a permitir que aviones estadounidenses despeguen ni usen nuestro espacio aéreo para atacaros. Eso es lo que Irán les pidió que hicieran. Los Emiratos Árabes Unidos, en cambio, han dicho, bueno, podéis usar el nuestro. Y sinceramente, no creo que a los Emiratos les quede mucho tiempo en este mundo. En cualquier caso, lo que estamos viendo ahora es un punto muerto. Y parece que no va a haber guerra allí en los próximos días ni fines de semana. Pero tampoco habrá ningún avance hacia una solución. Poco a poco, la economía estadounidense y la economía mundial se van a quedar sin petróleo, y la situación irá empeorando cada vez más. Y todo eso juega a favor de Irán, no de Estados Unidos. Nima, si me permites añadir un par de cosas. Adelante, Richard. Detrás de los titulares están ocurriendo cosas que son igual de importantes, o incluso más. Por ejemplo, retomando el último punto de Michael, todo el mundo se está adaptando ahora a esta situación. Y con eso me refiero a ajustes a corto, medio y largo plazo. Por ejemplo, uno de esos ajustes es reducir la dependencia del transporte marítimo para mover petróleo y gas. Así que se están desviando oleoductos, se están construyendo nuevos, se están ampliando otros. Es un proyecto que requiere tomar decisiones ahora y comprometer grandes cantidades de dinero. Una vez que haces eso, resulta irracional volver a lo de antes, porque eso también cuesta dinero, y el dinero invertido en el oleoducto se habría desperdiciado. No van a hacer eso, lo entienden perfectamente. Son proyectos a largo plazo. Hay que ponerlos en marcha ya, porque no sabes qué puede pasar después. No sabemos cuál va a ser la resolución aquí. ¿Cuánto tiempo puede resistir Irán? Buena pregunta. ¿Y cuánto tiempo pueden resistir los Estados Unidos? También es una buena pregunta. Políticamente, militarmente, económicamente. Las tensiones en ambos lados son evidentes, pero el resultado no lo es. Y creo que esa misma incertidumbre va a marcar en gran parte la dirección que se tome. Hay un nuevo oleoducto desde China hasta Europa del Este. Creo que está casi terminado. Si no lo está ya, lo estará en cuestión de semanas o meses. Eso va a cambiar toda la ecuación. Quiero recordar a la gente que, en las últimas semanas, hemos tenido los anuncios habituales de esta época del año. El crecimiento del PIB en Estados Unidos durante el último año, un 2%. Ese es el dato oficial del gobierno estadounidense. ¿Y cuál es la tasa de crecimiento en China? Un 5%. Bien, no hace falta que diga más. Esa, en sí misma, es una diferencia enorme. China sigue creciendo 2,5 veces más rápido. Y podría darte muchos ejemplos de por qué eso influye en este resultado. Pero por cuestión de tiempo, te daré solo uno. China es ahora, como ya hemos señalado y como todo el mundo reconoce, el centro de fabricación del planeta. Y su capacidad industrial no deja de aumentar. Pueden producir drones y misiles sin límite. Están en la mejor posición para fabricar ese tipo de productos. Y luego pueden enviarlos a través de una frontera larguísima que nadie más controla, hacia Rusia. Y Rusia, utilizando el mar Caspio, puede entregar a Irán lo que reciba de China. Así que acabar con el acceso de Irán a drones y misiles no va a pasar. No es un problema, es una molestia.
Cuesta algo de dinero, da trabajo, pero se puede hacer fácilmente en muchas circunstancias distintas. Y lo mismo ocurre al revés. Lo que Irán no puede sacar en petroleros por el Golfo Pérsico, por Omán y por ahí, puede sacarlo por el Mar Caspio, a través de Rusia y China, y de ahí al resto del mundo. Es engorroso, les cuesta dinero, pero es perfectamente posible. ¿A quién cree Estados Unidos que va a ganar con esto? China, Rusia e Irán han formado una alianza. China, Russia, and Iran built an alliance. They did it over the last 47 years. Lo hicieron a lo largo de los últimos 47 años. No se dedicaron a intimidar al mundo. Ese era el trabajo de Estados Unidos. Lo que hicieron fue prepararse para resistir esa intimidación. Les llevó 50 años, lo cual es una crítica hacia ellos, pero ahora lo han conseguido, y desde luego no van a renunciar a ello. Sea lo que sea que Xi Jinping y el señor Putin comprendan, también ellos se han quedado impresionados por este fenómeno. Que un país relativamente pequeño y relativamente pobre haya superado a Estados Unidos, y que Estados Unidos no pueda hacer nada al respecto. Esa es, creo yo, la frustración que alimenta las locuras y los disparates que salen de la boca de Trump y de Biden. Nonsense coming out of the mouths of Trump and Bessent. You're looking at people who have no way forward, and so Estamos viendo a personas que no tienen salida, y por eso compensan con palabrería lo que no pueden hacer con acciones. Último punto. Sé que tenemos que hablar de este asunto del uranio enriquecido, pero perdonadme si digo que hay algo indescriptiblemente de mal gusto en que el único país del mundo que ha lanzado una bomba nuclear sobre otras personas, es decir, Estados Unidos, en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, como todos sabemos, sea el que le diga a los demás que es peligroso que desarrollen armas nucleares. La arrogancia aquí es tan desmesurada que uno tiene que repetirlo de vez en cuando para no perder de vista esta realidad. so we don't lose sight of this reality. I want to pick up. Quiero retomar el comentario de Richard sobre el hecho de que va a haber alternativas a Xi Jinping. To be alternatives to shipping. Michael, Yes. I would love Michael, me encantaría escuchar tu opinión sobre lo que dijo Richard acerca de los oleoductos. Pero hay otro punto en Oriente Medio que me parece muy importante ahora mismo y que formaba parte de este proyecto Libertad. Hemos sabido que los Emiratos Árabes Unidos fueron atacados con drones o misiles. Ese ataque redujo su capacidad de exportar petróleo desde 5 millones de barriles al día, a través de los puertos de Fujairah y Jorfakan, hasta 500,000 barriles diarios. Y esto ha ocurrido hace muy poco, ayer mismo. Así que creo que lo que ha pasado con el caso del Estrecho de Hormuz refleja la nueva realidad de la región. Todos estos países que utilizan el Estrecho de Hormuz tienen ahora una base para crear una nueva arquitectura de seguridad en la zona. Y cualquiera que use el Estrecho de Hormuz forma parte de esa arquitectura de seguridad. ¿Cómo lo ves tú? is part of this security architecture. How do you see that? The whole key to that architecture is how do you prevent. La clave de toda esa arquitectura es cómo evitar que la región sea tomada por Estados Unidos y que haga con el resto de Oriente Medio lo mismo que hizo con Irak, Siria, Libia y otros países. Y el problema, como hemos comentado en los dos últimos programas, no es solo el hecho de que las exportaciones de petróleo vayan en gran parte a Occidente, a Europa y a Estados Unidos. Tampoco es solo que el Fondo Soberano Saudí de casi $1 billón y el Fondo de los Emiratos estén invertidos en Estados Unidos. El verdadero objetivo de estos países es alinear toda su economía, aparte del petróleo, con la de Estados Unidos. Y más que en ningún otro caso, eso se ve claramente en los Emiratos. Hoy el Financial Times publicaba una muy buena entrevista, como ya he mencionado, con un antiguo diplomático emiratí de la OPEP que decía: ahora solo 1/3 de nuestras exportaciones son de petróleo. Nos hemos alejado tras warrior nos tenemos económica y con. We've moved away from oil and we want to become a center. ¿Te refieres a las exportaciones de los Emiratos Árabes Unidos? Yes. Sí, exacto. La página editorial, sí. So, Adelante. okay. So this is a commitment. Vale, así que esto es un compromiso para vincular su economía al turismo y al blanqueo de dinero. New York University. La Universidad de Nueva York tiene una sede en Abu Dhabi
están conectando todos sus lazos económicos con Estados Unidos. Y por eso resulta casi imposible pensar que pueda existir una arquitectura de seguridad para Oriente Medio cuando la orientación económica y financiera, además de la militar, con bases y armamento estadounidenses allí, está dirigida hacia Occidente, en lugar de hacia las zonas que crecen más rápido y que son los mercados naturales del petróleo, sobre todo Asia y el sur global, con los que no solo Estados Unidos está en guerra, sino también los Emiratos. Están en bandos opuestos a Arabia Saudí en la guerra de Sudán, por ejemplo. Y ha habido tanta tensión creciente entre Arabia Saudí y los Emiratos, que si recuerdas, hace unos días los Emiratos dijeron que Irán les había bombardeado y atacado. Bueno, resultó que era mentira. Sabían perfectamente quién les había atacado. Fue Arabia Saudí. Eso fue en respuesta a la intención de los Emiratos no solo de retirarse de la OPEP, sino de oponerse a ella y de resistirse a cualquier intento de Arabia Saudí, Kuwait y otros países de llegar a un acuerdo y decir, de acuerdo, tenemos que reorientar todo nuestro comercio y nuestras inversiones, alejándolos de Estados Unidos y Europa y dirigiéndolos hacia Asia y el sur global. Porque si seguimos dependiendo de Estados Unidos, ellos van a tener el poder de insistir en que sirvamos a su política exterior. Y además, tendremos que comprarles las armas. Pues bien, las armas que compramos a Estados Unidos, nosotros, los saudíes, los kuwaitíes y también los emiratíes, resultaron no funcionar en absoluto. No fueron efectivas contra el ataque iraní. Y en lugar de que Estados Unidos protegiera a esos países, no hubo ninguna protección frente a los ataques iraníes, que se produjeron cuando quisieron. Así que puedo imaginar perfectamente a Arabia Saudí saliendo públicamente y diciéndole a Estados Unidos, bueno, ya veis, las armas que nos mandasteis no funcionaron. Tenemos que protegernos para poder tener paz en la región. ¿Podríais devolvernos el dinero que hemos gastado en los misiles, en los aviones y en los bombarderos que compramos? Os los devolvemos todos. Que hagan un anuncio público al mundo. No funcionan. Queremos desinvertir y reorientar nuestro comercio. Eso forma parte de todo este proceso de reorientación. Y los Emiratos están totalmente en contra de todo esto. Y no es casualidad que todos ellos fueran creados hace unas cuantas décadas por los británicos, que eligieron a los emires y a los líderes de cada clan que controlaba esta región. Bueno, Irán e incluso Arabia Saudí y otros países pueden decir: queremos curar Oriente Próximo del daño que causó Occidente al dividirlo después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la Segunda. Y queremos deshacer los efectos del colonialismo europeo. Eso significa desmantelar las fronteras nacionales y los regímenes de dictadores y oligarquías clientelares que impuso Estados Unidos. Tienen que elevar la reorganización de la seguridad en Oriente Medio a ese nivel general de lucha contra el colonialismo europeo y contra el poder militar de Estados Unidos, un colonialismo destinado a controlar el comercio del petróleo mediante el control de todos los gobiernos de la región, principalmente utilizando sus ejércitos aliados en Israel y Al-Qaeda en Siria, y toda esa destrucción, esas decapitaciones y asesinatos que vemos surgir de ahí. Lo que quieren es borrar toda esa historia terrible. Vaya. Richard, ¿cómo ves el tema de la arquitectura de seguridad en Oriente Medio? Creo que el estrecho de Hormuz podría ser la base. Michael acaba de darnos su punto de vista. ¿Cuál es tu interpretación de todo esto? Yo lo veo desde otro ángulo. No sé si esto servirá de algo o no, pero al menos creo que puede enriquecer la conversación. Como sabes, pienso que estamos en la fase de declive del imperio estadounidense. Y creo que esta guerra con Irán marca un hito muy importante, un cambio histórico.
Y estoy viendo que muchos analistas en distintas partes del mundo están diciendo cosas parecidas o en la misma línea. Es incluidos algunos de los has tenido en tu programa y os similares. Así que déjame plantear la perspectiva. Like this. So let me put it from that perspective. I think the United States Creo que Estados Unidos, con mucha dificultad, está a punto de asumir por fin algo que se ha negado y retrasado durante mucho tiempo, que vivimos en una etapa de declive imperial, y que aquella euforia que se desató después de 1991, con el colapso y la desintegración de la Unión Soviética y el fin de sus aliados en Europa del Este, llevó a pensar que Estados Unidos disfrutaría de lo que se llamó, entre comillas, un momento unipolar. Tomo prestada esa expresión de John Mearsheimer. En aquel entonces, en Estados Unidos, se creía, la familia Bush y la gente de su entorno lo creía, que ese momento duraría para siempre. people around them that this would last forever was the same mistake that they made after Fue el mismo error que cometieron después de la Segunda Guerra Mundial, pensar que la supremacía de Estados Unidos sobre Alemania, Japón, China o Rusia sería para siempre, que el país estaba en su máximo esplendor tras haber aprovechado la guerra para salir de la depresión, mientras el resto del mundo se había destruido a sí mismo en 2 guerras mundiales en apenas 25 años. Bien, ahora, creo que con esta guerra existe la posibilidad de que reconozcan que estamos en declive. ¿Y por qué es eso importante? Porque la forma más probable en que se exprese esa idea será con el concepto de la sobreextensión imperial. Es un clásico en la literatura sobre los imperios. El griego, el romano, el persa, todos ellos, también el otomano, colapsan cuando intentan hacer más de lo que su gran imperio puede soportar o permitirse. more than their big empire can tolerate, can afford. And that's the United States will have a big Y Estados Unidos va a tener un gran debate. Dirá, hemos intentado ser los policías del mundo. No podemos seguir haciendo eso. Tenemos que retirarnos. Y entonces la pregunta será, ¿de dónde nos retiramos primero? Y aquí va mi sugerencia. No será de América Latina. Van a intentar mantener su control ahí todo el tiempo que puedan. Esa es la doctrina Monroe. Eso es lo que siguen defendiendo. Y es la única explicación que encuentro a la práctica absolutamente absurda de los últimos 6 meses, recientemente renovada, de matar a pequeños grupos de hombres en barcos que navegan por el Caribe o el Pacífico. Sin juez, sin juicio, sin jurado, simplemente los matan. Asesinato sumario extrajudicial cometido abiertamente por el gobierno estadounidense. Bien, ese es un mensaje para América Latina, lo que están dispuestos a hacer. America what it is we are prepared to do. And they can't withdraw from Asia because Y no pueden retirarse de Asia, porque eso es China. China considera que ese es su patio trasero. Asia es para China lo que América Latina es para Estados Unidos, según esta forma de pensar. Y Europa, bueno, eso va por su cuenta. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? A África. Aún no importa. Lo hará, pero todavía no. Así que el área de retirada irónicamente será Asia Occidental, Oriente Medio. La ironía es que Estados Unidos acabará descubriendo que, después del desastre que ha creado durante el último siglo, dominando esa parte del mundo, lo mejor que puede hacer ahora, lo mejor, es retirarse con elegancia y respaldar una nueva, digamos, arquitectura de seguridad para esa región, que apoyará como si fuera algo distinto de la retirada que en realidad tiene que ser. than the retreat it actually has to be. United States is not the United Nations, of course, and Estados Unidos no es las Naciones Unidas, por supuesto. Y aunque creo que tienes razón, Estados Unidos está volviendo la mirada hacia América Latina, porque fue allí donde logró su gran éxito en Venezuela. Básicamente, hacerse con todo el petróleo venezolano, cuyos ingresos por exportación se depositan ahora en un banco de Florida para ser gestionados localmente por el propio presidente Trump y sus designados. Ninguno de esos fondos irá a Venezuela. Ahora puede vender los recursos petroleros y los acuerdos de inversión de Venezuela a las compañías petroleras que más contribuyen a su campaña. Pero mientras Estados Unidos hace esto, Richard seguirá intentando causar problemas en Asia, hacer todo lo posible por bloquear, por ver, en esencia, qué puede hacer para perjudicar a China
y también al resto de Asia y a Rusia, para que no puedan ayudar a China. Bueno, ahora el objetivo principal de la política exterior estadounidense en Asia es frenar la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Tienes toda la razón. Cuando dices que están dejando de lado el transporte marítimo, es porque están apostando por los oleoductos y los ferrocarriles. Estamos viendo cómo se rechaza la idea de Mackinder, esa que decía que la forma de controlar el continente asiático era a través de los puertos, del mar. China ha dicho, no, vamos a integrarlo desde dentro, con oleoductos y con ferrocarriles. Estados Unidos intenta hacer algo parecido con la injerencia que ha estado practicando en Azerbaiyán. Y Azerbaiyán, junto con Armenia, están entre Rusia e Irán. Hubo todo un conflicto por esa zona a comienzos del siglo XIX, que llevó a Rusia a querer construir un ferrocarril que la conectara con Irán. Todo ese enfrentamiento es una cooperación rusa de Azerbaiyán y de esas regiones que antes se reparó por el Imperio Persa. Had been part of the Persian Empire before. All of that is what the United States is trying to do by... Todo eso es lo que Estados Unidos está intentando hacer. Trabajar para crear un grupo alternativo de países que pueda interrumpir la continuidad de un oleoducto, la continuidad del ferrocarril, todo eso. Y asegurarse de que el comercio entre China, Europa Occidental y la costa occidental de África quede bajo la capacidad de Estados Unidos de sabotearlo o destruirlo, o de hacer con él lo mismo que Estados Unidos y Europa están haciendo ahora con Rusia a través de Ucrania, atacar activos rusos, el petróleo y las refinerías, día tras día. Así que Estados Unidos seguirá en posición de causar todo el daño que pueda. Y no va a hacerlo de forma tranquila ni razonable, porque ni tú ni yo volveremos a ser elegidos para dirigir su política. Y aunque fuéramos presidentes, no podríamos convencer al Congreso con todas sus lealtades y su corrupción. Sí, estoy de acuerdo. Mi punto era simplemente que estamos en un momento de cambio, y cosas que antes no habrían sido posibles por la oposición de Estados Unidos, ahora no puede hacerlo todo. Si intenta convertir esa posición que parece tener entre Azerbaiyán y Armenia, sobre todo con las elecciones recientes en Armenia, y todo lo que eso ha supuesto, eso va a requerir tiempo, energía, dinero y recursos de todo tipo. No pueden hacerlo. Ni siquiera pueden controlar las explosiones que, en mi opinión, van a producirse en América Latina y en otros lugares en su contra. Colombia, en América Latina, es un ejemplo ahora mismo. Y vendrán otros. No está nada claro que puedan hacer en Cuba lo que siguen amenazando con hacer, y así sucesivamente. No puedo predecir, y tampoco creo que ellos puedan, dónde harán qué, pero no pueden hacerlo todo. Eso es lo que empieza a calar. Mira, si Indonesia hiciera en el estrecho de Malaca lo que Irán hizo en el estrecho de Hormuz, piénsalo. O incluso sin llegar a tanto, basta con los hutíes en el Mar Rojo. Y hay más. ¿Qué pasa si a lo largo del recorrido por África empiezan a surgir intereses opuestos que obligan a los barcos a desviarse otra vez? Estados Unidos, o mejor dicho, el comercio internacional durante estos 100 años ha sido muy conveniente para el desarrollo y el funcionamiento estadounidense. And operation of the American empire. Now it's necessary as that empire... Ahora es necesario, a medida que ese imperio se enfrenta a una dificultad tras otra, deshacerse del derecho y del comercio internacionales. Eso es lo que están haciendo. Ignoran la ley en Irán, en el caso del barco, en todo eso. Bien, pero la ironía es que ahora eso va a volverse en su contra, porque todo el mundo está pensando en qué puede hacer para saltarse la ley. Irán interrumpió, ya sabes, el transporte marítimo global. Lo hizo donde pudo, pero eso es copiar el ejemplo de Estados Unidos, que hizo lo que hizo porque podía y despreció el derecho internacional. Bueno, aquí están abriendo una caja de Pandora enorme y va a salir todo, y los demás van a empezar a hacer lo mismo. ¿Cuándo? Justo cuando su imperio tiene menos capacidad de impedirlo que antes.
Yeah. Michael, Sí, Michael, en cuanto a la visita de Donald Trump a China, sabemos que va a ir el 14 de mayo, va a viajar a China. ¿Cómo ves su posición, sus cartas, por así decirlo? Porque a él le encantan esas cartas. ¿Qué cartas lleva consigo al ir a China? What are the cards he possess going to China? Well, not very many. Sí, bueno, no muchos. Él esperaba poder controlar el petróleo de Irán y decir algo así como vamos a permitirte obtener petróleo de la OPEP e incluso de Irán, pero tendrás que darnos lo que queremos. Tendrás que eliminar tus controles de exportación sobre las tierras raras, el wolframio, el aluminio, el galio y todas esas otras cosas que no nos estás vendiendo. Y China responderá, has dejado muy claro que la razón por la que quieres esos productos es porque todos tienen un uso militar. Y tú, junto con los principales congresistas, lleváis diciendo semana tras semana que vais a entrar en guerra militar con China dentro de 2 o 3 años. Así que nos estás pidiendo que hagamos 2 cosas, parafraseando a Lenin, que te vendamos la cuerda con la que vas a ahorcarnos. Y nosotros solo queremos comerciar por razones pacíficas. Así que no vamos a responder a tu amenaza, igual que no lo ha hecho Irán. Tenemos ciertas condiciones que queremos que se cumplan. Y una de ellas, como el presidente Xi ha dejado claro antes, es que se respete el derecho internacional en todo esto. Vosotros, los estadounidenses, señor Trump, habéis intentado bloquearnos en el puerto del Canal de Panamá en el que hemos invertido. Y ahora decís que queréis controlar todos los puertos de América Latina como parte de vuestra doctrina sobre los minerales del hemisferio occidental. Y hemos invertido mucho dinero en el puerto de Brasil, sobre todo porque ahora vamos a comprarle toda su soja. No creemos que Brasil vaya a intentar cortarnos el suministro y dejarnos sin alimentos, como vosotros, los estadounidenses, intentasteis hacer con nosotros en los años 50. Así que, por supuesto, estamos desarrollando infraestructuras portuarias. Es lo que hacemos. Y no es algo en lo que vosotros hayáis hecho mucho. Y tú, Donald Trump, le has dicho a Europa que no puede existir ninguna empresa en su continente en la que China tenga el 51% o más de control. Pues bien, estáis intentando imponernos ese doble rasero, y no vamos a aceptarlo. Queremos la paz mundial. Queremos un acuerdo. Y la pregunta es, supongamos que llegamos a un acuerdo entre nosotros. Hablemos de cómo, demonios, vamos a hacer cumplir ese acuerdo. Las Naciones Unidas no tienen ningún poder de aplicación. No tienen tropas para hacerlo cumplir. Antes de que pueda haber cualquier acuerdo con nosotros para empezar a importar o exportar los recursos que necesitáis, tendremos que establecer las normas que van a regir ese comercio. Y esas normas, creo yo, deberían ser las de la Carta de las Naciones Unidas. Es la única ley internacional que tenemos. Pero tú, Donald Trump, dices que no estás sujeto al derecho internacional, porque, igual que Israel sigue la ley de Dios, tú sigues la ley de Dios como el país elegido de América, de modo que estás por encima de la ley. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo contigo? Y sé que te gustaría que empezáramos a entregarte de inmediato esas materias primas que necesitas para tus bombarderos militares y para tu industria informática, para crear un poder monopolístico sobre la inteligencia artificial, para controlar el Internet mundial y la industria de la computación y dejarnos fuera. Pero una vez más, tiene que haber reglas negociadas y mecanismos de cumplimiento. Y puede que, en realidad, no podamos alcanzar ningún acuerdo básico de comercio, ni tampoco de inversión. Probablemente deberíamos asumir que si no podemos llegar a un acuerdo, lo único que podemos hacer es no enfrentarnos de inmediato, no entrar en guerra. Y el gran conflicto ahora mismo es que estás bloqueando nuestro petróleo procedente de Irán. Tienes que dejar de hacerlo. Si no lo haces, vamos a bombardear.
Y si tus barcos intentan piratear otro petrolero iraní, vamos a volar ese barco. Vamos a hacer cumplir el libre comercio que, según el derecho internacional, te comprometiste a respetar cuando te beneficiaste de él después de 1945. Tendremos que actuar como garantes para evitar que violes la ley. Así que hablemos, ya que estamos reunidos aquí, señor Trump, de cómo podemos evitar que infrinja la ley y, con ello, que arrastre a todo el mundo occidental a una depresión económica junto con su propia economía, mientras intentamos rescatar al menos a Asia y a la mayor parte del sur global posible de lo que usted está haciendo. Creo que sería una buena conversación para que el presidente Xi tuviera con el señor Trump. Sabes, Nima, si me permites intervenir, desde nuestra última reunión, hace una semana, el gobierno chino publicó un documento muy importante. Era una instrucción, una especie de ley dentro del sistema chino, dirigida a las refinerías de petróleo, ordenándoles que no cumplieran con las sanciones de Estados Unidos. En otras palabras, y esto no lo habían hecho antes, hasta ahora habían ido con cuidado, habían mirado hacia otro lado. Los estadounidenses han aplicado las sanciones de forma bastante desordenada, sin mucha energía. Ya sabes, hablan mucho, pero luego les da miedo provocar. Y entonces, hace 2 o 3 semanas, Trump o Bolton o alguno de esos payasos dijo, no, esta vez sí que vamos a hacerlas cumplir. Ya sabes, en este pequeño intento de... Ya sabes, cuando bombardean una refinería de petróleo en algún lugar remoto de Rusia y le atribuyen el mérito a Ucrania, como si alguien se creyera quién está detrás de eso y con qué medios. Pues bien, los chinos se sintieron provocados y han hecho algo que no habían hecho antes. Y es justo de lo que hablaba Michael, porque es como lanzar un desafío. Estados Unidos le dice al refinador de petróleo, si procesas crudo iraní, te vamos a sancionar de esta y de aquella manera. Y el gobierno chino responde, si dejas de refinar petróleo iraní, iremos a por ti. Así que ahora el problema está en manos del refinador. Eso es una escalada de la situación. Ahora se dice que el gobierno chino, y no hay motivo para pensar otra cosa de lo que voy a decir, no va a permitir que Estados Unidos dicte al mundo quién puede o no puede hacer negocios con China. No lo van a permitir. Y la realidad es, volviendo a lo que dije antes, que si China tiene una economía casi tan grande como la nuestra, y la tiene, y además crece entre 2 y 3 veces más rápido cada año desde hace 30 años, como ha hecho y sigue haciendo, entonces estamos hablando de que en muy pocos años, esta pugna entre Estados Unidos diciendo te castigaremos si lo haces, y los chinos diciendo te castigaremos si no lo haces, llevará a que todo el mundo acabe inclinándose hacia China, porque es el jugador más grande en el tablero. Si hay que elegir, llegado ese momento, esa estrategia se vuelve autodestructiva para Estados Unidos. Parece que el señor Trump va a montar una rabieta. Sí, tendrá su rabieta. Y será otro hito más, como la guerra en Irán, que demuestra que el imperio ya no puede seguir siéndolo. Tiene que asumir su declive, igual que Gran Bretaña tuvo que hacerlo a lo largo del siglo XIX y del XX al renunciar a su gran imperio. En el imperio británico nunca se ponía el sol. Bueno, pues se puso. Y eso es lo que los estadounidenses tienen que entender. Y creo que Oriente Medio será el lugar número 1. ¿Y sabes lo que eso significa? Significa que el país que ahora mismo está en mayores dificultades, y con cierta ironía histórica, es Israel. Porque el intento de los europeos, a través de Israel, de crear en el siglo XXI un colonialismo de asentamiento viable en esa parte del mundo, es un proyecto imposible. Y la imposibilidad de todo esto se hará evidente de repente, incluso para el señor Netanyahu y los demás. ¿Qué van a hacer si algo de lo que estamos señalando empieza a cumplirse? Y si los cambios recientes dentro de Estados Unidos son una señal, dejadme recordar algo.
Las encuestas de Gallup y otras muestran que la mayoría de los estadounidenses ahora se inclina más hacia los palestinos que hacia los israelíes. Creo que hace poco, un grupo numeroso de congresistas, mucho más grande que en el pasado, aunque todavía pequeño, quiere detener los envíos de armas a Israel. Increíble. El mensaje está escrito, como se suele decir, y si tenemos razón sobre hacia dónde va todo esto, los problemas para Israel van a volverse muchísimo más difíciles. Much more difficult. And that's before knowing, just a footnote. Y eso es antes de saberlo, solo una nota al margen. Llevo 3 semanas intentando por mi cuenta entender cuánto daño han causado realmente dentro de Israel los misiles y drones iraníes. No consigo averiguarlo. Hay un límite en la información. Y en cierto modo me quito el sombrero. Los israelíes han aprendido a ocultarlo. No puedo decir si ha sido enorme. Incluso ahora se está filtrando que el daño a las bases militares estadounidenses es mucho mayor de lo que se admitía hace apenas 1 o 2 semanas. Pero nada comparable, al menos que yo sepa, se ha hecho público todavía sobre el daño dentro de Israel. Y sabemos que, sea grande o pequeño, eso tiene que influir en la estrategia que se está elaborando allí, suponiendo, claro, que haya alguna. Richard, estoy seguro conoces al profesor Ted Postel. Sí, Hablé con él. Tiene contactos, conoce a gente, tiene amigos en Israel. Le dijeron que los daños son enormes, que ha ocurrido un daño tremendo en Israel. Pero están censurando todo. Están controlando los medios y todo lo demás. No quieren que salga nada de Israel. sí, bueno, he oído esas historias, pero por desgracia he escuchado unas que dicen que el daño es muy pequeño y otras que dicen que es muy grande. No sé qué hacer. Me gustaría resolverlo. Eso es todo lo que tengo. Sí, Michael, ¿quieres añadir algo antes de que me vaya? Sí, no tengo ninguna confianza en que Estados Unidos vaya a aceptar de forma razonable que la era del imperio estadounidense ha terminado. Creo que todavía hay aquí un grupo que sigue ondeando la bandera del América primero y que va a seguir adelante con una política que ya hemos descrito como autodestructiva. Una política que no hará más que acelerar el final del imperio estadounidense, aislándolo del resto del mundo, enfrentando sus intereses con los del resto del planeta, incluso con los de Europa. Lo mismo pasa en Israel. No creo que Netanyahu vaya a ser realista. Espero que Israel intente romper cualquier acuerdo que exista atacando de nuevo a Irán. Y esta vez Irán va a responder de verdad, con mucha más fuerza, para terminar el trabajo y causar a Israel más daño del que le hizo la primera vez, intentando así cerrar definitivamente el asunto. Así que creo que, antes de que haya una dosis de realidad que se convierta en política estadounidense, veremos un último intento desesperado, suicida, como el final del Tercer Reich, de lanzar otro ataque. Y no veo que aparezca la sensatez en ningún punto del espectro del Congreso, en ninguno de los dos partidos. Sí, muchísimas gracias Richard y Michael por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. Nos vemos la próxima semana. Muy bien, que tengas una buena semana. Tú también.